Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La mentira del colesterol alto. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir contigo información de último momento, de última investigación relativa a esta mentira del tema del peligro del colesterol alto. En verdad, no hay peligro con el colesterol alto y los estudios así lo demuestran. Todo este tema ha sido un tema comercial, un tema para forzar a la gente a utilizar medicamentos como las estatinas que sí están haciendo daño porque no son inofensivos. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjate. Por muchos años nos han estado vendiendo la idea a todos nosotros de que el colesterol alto es un peligro. La verdad es otra. La verdad es que los estudios reflejan algo completamente distinto a eso. Desde acá, desde el libro El Poder del Metabolismo, te venía diciendo que en verdad no hay peligro con el colesterol. Te voy a compartir alguna información. Por ejemplo, el doctor Stephen Sinatra es un cardiólogo muy conocido americano, muy certificado por la Asociación Cardiológica Americana. Básicamente, este doctor Sinatra ha traído información de último momento, donde básicamente analiza perfectamente los estudios clínicos que se han hecho últimamente y demuestra que sin lugar a duda todo este tema del colesterol ha sido una mentira. Todo el tema del colesterol alto. Lo primero que hay que saber es que no existe ninguna prueba jamás que se haya conseguido que demuestre que alto colesterol significa más mortandad, más muerte, más ataque al corazón. De hecho, es todo lo contrario. Las personas que tienen el colesterol alto, de hecho, tienen menos riesgo y más larga vida que las personas que tienen el colesterol bajo. Esto es lo que están reflejando los estudios. Por ejemplo, el estudio más conocido de todos, que es lo que llaman el estudio Framingham. El estudio Framingham es un estudio que incluye más de 200.000 enfermeras. Es uno de los estudios más famosos americanos y se está llevando desde hace 25 o 30 años. Y en ese estudio básicamente se pudo demostrar que aquellas personas que tenían el colesterol alto duran más años y tienen menos ataques al corazón y menos problemas de salud que las personas que tienen el colesterol bajo. Inclusive hay otros estudios que reflejan que 2/3 partes de las personas que tienen colesterol normal son los que más ataques al corazón tienen. O sea que ocurren más ataques al corazón y más problemas cardiovasculares entre las personas que tienen colesterol normal que las personas que tienen colesterol alto. Entonces, inclusive estudios clínicos que sacaron de la Clínica Mayo reflejan básicamente lo mismo. O sea que por donde quiera que lo mires, nos damos cuenta que todo este tema del colesterol alto ha sido solamente un esfuerzo por el colesterol alto, vendernos unos medicamentos que se llaman estatinas. Las estatinas artificialmente van a reducir el colesterol, pero hay un problema, que en el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo, el colesterol donde se fabrica principalmente es en el hígado. Lo que hace la estatina es que bloquea la producción de estatinas, bloquea la producción de colesterol en el hígado. Como el colesterol es la base, con el colesterol es que se fabrican las hormonas. Las hormonas que le permiten a usted tener sexo, ser hombre, ser mujer, estrógeno, progesterona, todas las hormonas, las sexuales y las no sexuales, todas se fabrican del colesterol. Si no hubiera colesterol, usted no podría tener ni sexo, no podría ser definido su sexo. Las hormonas como la aldosterona, que es una hormona que tiene que ver con la regulación de la presión, se fabrica del colesterol. Para colmo, cuando al cuerpo le da el sol, le da la luz, ¿verdad? Esa luz, cuando toca la piel, y activa el colesterol entonces produce la famosa vitamina D. La vitamina D, que es una vitamina que sirve para la absorción de hueso, que es una vitamina anticáncer, que es una vitamina no solamente anticáncer, sino también anti enfermedades autoinmunes, como lupus, como esclerosis múltiple y demás. O sea, que la vitamina D es una vitamina súper protectora y evita que usted le dé diabetes. Pero la vitamina D se produce cuando la luz
le da al colesterol que está en la piel, ¿no? O sea, que si usted lo mira bien, el colesterol es esencial a la vida. Lo que nos han tratado de vender es la idea de que estas estatinas, estos medicamentos que están usando para controlar el colesterol, que sea el Lipitor, Pravacol, todos esos que son medicamentos que son estatinas, en verdad lo que están haciendo es tratando de bloquear la producción de colesterol en el hígado. ¿Y qué pasa? Como el colesterol se utiliza, o sea, su cerebro está principalmente construido de una grasita que se llama colesterol. Donde más colesterol hay, existe en el cerebro suyo. Eso es lo que permite a usted tener memoria, recordarse de las cosas. Cuando se bloquea la producción de colesterol acá, a través de las estatinas, la persona empieza a tener escasez de colesterol para el cerebro. Por eso es que hay una incidencia muy alta de problemas con demencia, problemas de personas con Alzheimer, problemas de personas con problemas mentales después de haber estado usando las estatinas. Una de las cosas que hacen las estatinas es que bloquean un compuesto que se llama CoQ10. Por ejemplo, nuestro aceite de coco CoQ10 Plus, ¿verdad?, que nosotros lo usamos, y se recomienda mucho para el tema del metabolismo, pues se llama CoQ10 Plus porque tiene CoQ10. El CoQ10 es un aceite de coco reforzado con CoQ10. El CoQ10 es una coenzima, que es una coenzima que fuerza oxígeno, facilita la entrada del oxígeno a las células. Obviamente, pues mejora el metabolismo. Cuando a una persona se le bloquea el CoQ10, como lo hacen las estatinas, automáticamente entra menos oxígeno, se produce más cáncer, más pérdida de memoria, más impotencia sexual, más de todo, porque está bloqueando el componente principal del metabolismo, que es el oxígeno. Eso lo hacen las estatinas. Entonces, a la hora de que usted tenga el colesterol alto, sepa que leyendo este libro, El Poder del Metabolismo, o si tiene diabetes o prediabetes, leyendo aquí se le explica cómo usted controlar el colesterol completamente y no lo va a tener excesivamente alto. Y si lo tuviera alto, aquí lo que es importante es que usted tiene que tener alto el HDL, que es el colesterol bueno, y más bajito el LDL, pero de todas maneras sepa que las personas que más alto colesterol tienen son las que más duran, son las que menos se enferman y las que menos cáncer le da. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.